Evangelio de San Marcos, el capítulo 8, el verso 15. Lo leemos, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Qué importante, mis hermanos. Vamos, con la ayuda del Santo Espíritu, a escudriñar esta porción de la palabra del Señor, que es un plato. Cada texto es un plato favorísimo y riquísimo para nuestra alma. Miren, aquí cuando el Señor Jesús mismo les está diciendo a sus discípulos, dice, gloria a Jesús, y les mandó, o sea, les dio una orden. Dándoles una orden, le dice, mirad. Recuerden, la palabra mirad en el Evangelio de Jesucristo quiere decir estar atento. La palabra mirad en el Evangelio de Jesucristo también quiere decir alerta. ¿Me entienden? Estar atento, estar alerta, sea precavido, sea vigilante. ¿Me entiende? Mirad, como también poner atención. Eso les dice el Señor Jesús a sus discípulos en aquel entonces. ¿Nos los dirá también ahora para nosotros? Claro que sí, porque nosotros también somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Junior, como nuestra hermana Sobeida, y todos los que tienen a Cristo, los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, son discípulos de Jesucristo. Y nos está diciendo, mirad, dice, mirad, guardaos de la levadura. Ojo, vamos a discernir también. La palabra guardaos, aquí está la palabra, guardaos. La palabra guardaos significa que te protejas, protégete, ¿ya? Cuídate, estate en alerta, estate precavido. No te dejes llevar por emocionismo, o por ilusión, o por la forma en que se viste, o porque viene desde muy lejos, o porque está de cerca. Guardaos, cuídate. Eso quiere decir la palabra guardaos. Protégete. ¿De qué? Gloria a Jesús. De la levadura de los fariseos. De la levadura. ¿Qué? ¿Quiere decir que los fariseos tienen levadura? No. Ahí también hay que darle interpretación. La palabra de levadura, en nuestro Señor Jesús, aquí está hablando en sabiduría. Y al hablar en sabiduría, bueno, pues con la ayuda del Santo Espíritu podemos interpretarlo. La palabra levadura quiere decir a la doctrina que ellos tienen, a su doctrina, a sus ideales. Si nosotros observamos físicamente, materialmente, encontramos que la levadura es una masita o son semillitas que cuando tú lo echas en una pequeña masa de harina, ¿qué le hace? Le hace crecer. Su volumen se aumenta. ¿Me entienden? Entonces, a ese acto, el Señor lo compara a la doctrina de los fariseos como una levadura. Si tú lo escuchas a los fariseos, y lo escuchas, va entrando esa doctrina, va entrando esas ideas, te va entrando esos pensamientos, te va entrando esas ideologías, y luego ¿qué va a hacer en tu vida? Te va a leudar, te va a inflar y te va a poner en contra, te va a dividir de lo que ya tú conoces. Entonces, ya sabe usted cuando el Señor dice levadura, guardaos de la levadura. ¿De quiénes? De los fariseos. Ahora, interpretando los fariseos es un grupo de personas de aquel entonces donde ellos creían en Dios, tenían la ley de Dios, creían en Adonai. Muy bien,
pero ellos hicieron su doctrina a su manera, a su gusto, a sus preferencias. ¿Correcto? Y eso sucede en estos tiempos. También hay muchas organizaciones, instituciones que han tomado de la palabra de Dios, de la Biblia, y han hecho su propia doctrina, a su manera, a su gusto. Bueno, eso es respetable. Pero en la enseñanza, Jesús nos dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Porque junto a los fariseos también hay otro grupo de los escribas. También hay otro grupo de los saduceos. ¿Se da cuenta? Grupos donde creían en la resurrección, grupos donde no creían en la resurrección, grupos donde creían en los ángeles, grupos donde no aceptan ángeles. ¿Se da cuenta? Miren, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, concerniente a la fe, también había ciertos grupos de ideologías, lo cual eran controversarios o controversistas a la ley de Dios. Gracias a Jesucristo que vino, pues, si uno tiene este nuevo pacto. Gloria a Jesús. Ahora, ¿pero por qué los escribas? Porque los escribas tenían los fariseos, tenían esta ideología, pues, como lo dice la Escritura, donde ellos, pues, se vestían muy elegantemente y ensanchaban sus vestiduras, sus mangas, y en las mangas se ponían textos bíblicos, como hoy hay hermanos que se ponen textos bíblicos, ¿verdad? En su ropa se prenden aquí y allá, similar a los fariseos. Y Jesús dice: todo lo que digan los fariseos, a ver, hacer, ¿se acuerdan, hermanos, cómo nos dice? hacer, pero no hagan como ellos hacen. Eso, porque los fariseos eran bien expertos para decir la ley de Dios, hagan esto, sí. Pero ¿cuál era el problema? Que ellos no hacían nada. Exigían, ¿verdad? Parecido o similar a aquellos pastores, de algunos pastores, que dicen: hermanito, vamos a hacer ayuno. Muy bien, todo el pueblo en ayuno, y el pastor no está, ¿verdad? Hermanito, vamos a hacer vigilia, todos a la vigilia, pero el pastor no está. Hermanito, vamos a hacer esto y vamos a colaborar aquí y allá, esto para la obra de Dios, el pastor no colabora. O sea, esa doctrina, esas ideas tenían los fariseos, por la cual nuestro Señor Jesucristo le decía: cuídense de esa doctrina, no lo escuchen. Hoy existen tantas doctrinas donde muchas personas toman la palabra de Dios y a su idea, a su entender, crean una organización, una institución, y en base a ello. Y lo peor es que muchos de los creyentes tampoco leen la Biblia y se dejan guiar por estos que prácticamente la Biblia los identifica como ciegos. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es esa doctrina de los fariseos? Dice que los fariseos, cuando se declaraban en ayuno, demudaban su rostro, se iban que ya no daban para que la gente lo vea, dice. ¿Y qué? Que esté en ayuno, pobrecito, para que se compadezcan, ¿verdad? Como así también algunos hermanitos, vienen todos tristes, calladitos. Hermanito, ¿qué tiene? Ay, hermanito, estoy en ayuno. Ya se muere, ¿verdad? ¿Qué más hacían los fariseos? Su doctrina de los fariseos es que cuando iban a dar una limosna, tocaban trompetas, y de arriba lo soltaba para que caiga abajo y ¡clac! Sonara, para que la gente lo vea. Oh, sí, está dando limosna. Y esa doctrina, mire, hoy en estos tiempos las hay, sí, muchos lo practican. Ay, hermanito, yo para la iglesia, para la obra de Dios, yo he donado, hermanos, 8 bancas. Pues, ¿quién te preguntó? Ay, hermanitos,
Yo aquí en el templo soy el que más diezmo. ¿Y quién te preguntó? Ay, hermanitos, qué bonito micrófono, ¿verdad, hermanos? Yo le compré, hermanito, aunque me costó caro, pero lo compré para el Señor. ¿Y quién te preguntó? Esa es doctrina de fariseos. A pesar que la Biblia nos enseña diciendo que lo que hace tu derecha, ¿no? Que la izquierda no chismosee, que no sepa tu izquierda. Pero hay eso, ¿verdad? Y al menos cuando sale el fundador sale y dice: hermanos, quiero decirles que se acuerden que yo fundé esta iglesia, empecé a trabajar de sol a sol. ¿Y quién te preguntó? ¿Y a quién le interesa? Sale otro y dice: hermanitos, qué bonito está el templo, hermano. Sí, hermano, yo invertí $20,000, hermano, para la construcción del templo y sé que Dios está contento. ¿Y a quién le interesa? Mire usted, la doctrina de los fariseos. Y de eso el Señor le dijo que se cuidaran, ¿verdad? ¿Qué más le dice? Y de la levadura de Herodes. Porque esa levadura, en su interpretación, esas doctrinas y enseñanzas de Herodes también hasta hoy influyen en muchos. Con esa arrogancia y ese criterio de gobernar, sea como sea, no importa si tengas que matar al inocente. Esa doctrina de Herodes, de las cuales se sientan como rey y nunca le dan la gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Esa levadura de Herodes, en las cuales persiguen a los cristianos para opacarlos o para dominarlos y controlarlos. Esa doctrina de Herodes que emana a la política. ¿Por qué? Porque justamente Herodes, Roma, ya era encaminado por la política, pues. No sé si ustedes entienden esto. Entonces, ellos pues gobernaban en todo el mundo. Y la política de Herodes era pues chantajear a los cristianos para luego él sacar provecho políticamente. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué puede pensar o creer usted de que el sumo sacerdote y los sacerdotes estaban al lado del rey? Porque ellos también comían de la mano del rey Herodes. Y esa política, ¿ves? Donde muchos cristianos que se lanzan a la política, sí, pero a las finales terminan abrazando al gobierno y se prestan para la corrupción, para la perversión. ¿Ah? Pero algunos se escudan en José. Sí, pero José no era como ustedes, se puso como algunos, ¿verdad? Porque José nunca perdió el temor a su Dios, ni se coludió tampoco con la corrupción o la perversión. Él hizo lo que era correcto. Muy bien, gloria a Jesús. Hasta aquí entonces, mis hermanos, podríamos ver las otras levaduras. Hoy en estos tiempos, como les dije, existen otras congregaciones donde han hecho su propia doctrina, han formado su propia levadura. ¿Qué profecías? No hay nada mejor que la mejor profecía que la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, espero que a usted esto le ayude, le alimente y siga usted en el camino del Señor. Y no se deje llevar por tantos parlanchines y que hablan demasiado y hasta dan gritos y saltos con el fin de convencerte y sacarte tu dinero. El evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo no consiste ni en comidas, ni en bebidas, ni en dinero. Amén, hermano. Sino consiste en el arrepentimiento, en el perdón y la transformación para la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, glorificamos al Señor por su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Ahora a ver qué dice el panel. ¿Qué dice nuestro panel aquí presente? Gloria a Jesús.
y vamos pues a ver también nuestros hermanos, luego sus comentarios, ya sea por medio de la radio, Mi Eterna Vida, Gloria a Jesús, por internet, o aquí en el chat del Facebook. A ver, mis hermanos, ¿algo que decir? Hermano, un ejemplo de esto, creo que hemos visto cuando estaba el gobierno de Fujimori, cuando mismo con la iglesia, siciliano, se abrazó de él, y entre ellos, obviamente, congelaron, se llenaron los bolsillos, y nadie dijo nada. Yo creo que es un ejemplo bien claro, ¿no? Cómo se pegó en el tiempo que estaba Fujimori, y se deshacía. No, es que justa, esa es la doctrina, llevó la doctrina de Herodes, mezclar la política con la fe. Y no solamente él, también fue Alan García. Alan García también tomó las cosas de Dios y las infiltró en la política. Y para ganar tantos adeptos, él inclusive hasta andaba con su Biblia chiquita y sacaba la Biblia chiquita y hablaba. Y que Dios y esto aquí, y a la final de ya nosotros sabemos pues todo lo que hizo. ¿Ves? O sea, esa es la doctrina de Herodes, donde las autoridades mezclan la palabra de Dios. Usted ve cuando juran, ¿sí, no? Juran por Dios y por la plata, Sí. ¿no? ¿Verdad? Ante la Biblia y su crucifijo ahí que tiene. Y a la final es ¿qué hacen? ¿Se da cuenta? Una corrupción, una perversión, desamparando al pueblo y al más necesitado. A ver. Hermano, también una de las, como dice ahí de los fariseos, en el principio dice, bueno, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahí también podemos ver en la Biblia de la levadura de los fariseos. También ellos tenían una manera de ser, por ejemplo, y también veo que hasta ahora hay, y eso de ahí en los mismos cristianos, en los evangélicos, en esa forma de ser. Ellos, por ejemplo, cuando Jesús hablaba, enseñaba, ellos estaban atentos para ver en qué se equivoca. Entonces, para acusarle, para hacerle problemas, para cosas, para hacerle daño. Entonces, esa actitud de los fariseos también a veces existe dentro de la iglesia hasta ahora, ¿no? Entonces, va, por ejemplo, el hermano, la hermana, está ahí en la iglesia, pero no escucha la palabra para aprender, para edificarse, para mejorar, sino que escucha y está atento a ver en qué se equivocó el predicador, en qué se equivocó en lo que dijo, para acusarlo, para murmurar, para juzgar, para condenar o para difamar. Entonces, esa es la misma doctrina de los fariseos, porque los fariseos tenían el conocimiento, conocían la ley de Dios, la palabra, las escrituras, pero no lo hacían para su vida, para bien, sino más lo usaban para el mal. Claro, como se diría, para sus propios beneficios. Y que sí existe todavía esa doctrina del fariseísmo que está metido dentro de algunas iglesias, sí es cierto. Sí es cierto, porque no van a una búsqueda de Dios. Por ejemplo, mira, le dicen, ¿para qué tanto oras? Ya 1 minuto, 2 minutos, ya oraste suficiente. Ya Dios te escucha, levántese. A otro le dicen, ¿y por qué lloras? ¿Qué tanto que lloras? Ya, la Biblia dice que Dios, antes de que tú ores, Él ya sabe ya. Sí, así lo dice, pero no de una manera, ¿verdad? La doctrina de fariseo, ¿verdad? Y así, ya no es tiempo de lengua, ya no, ya no ores de lengua, nada, dicen ellos. A ver, vamos a ver aquí hay algunas participaciones de nuestros hermanos. La hermana Noemí dice, ¿tienen otra enfermedad? ¿Está propenso al tener este virus? No, o sea, toda persona que tenga cualquier otra enfermedad no es que pueda obtener el virus. El virus ataca normalmente al que se contagia, pero si tiene algunas otras enfermedades, ese ataque va a ser, como se dice, más fuerte. ¿Entiende? Va a ser más complicado para la persona si es que tiene alguna otra enfermedad en su cuerpo. A ver, lea, el hermano Eli, ¿lo tienen ahí? Creo que sí, porque es una epidemia como otras, la peste negra, el cólera y otros. Claro, cuando el cólera, por ejemplo, en sus tiempos que apareció, se da cuenta, no se podía comer ceviche.
de aquí nació en Chimote, llegó a Sí. México. Oye, ese cólera viaja sin pasaje. No se podía comer ni fruta, ni nada, ¿verdad? Y sí, pues el cólera agarró a muchos. El que tengas una enfermedad normal, se diría, bueno, ya eso depende de cada quien. Pero si te ataca ese virus, esa plaga, bueno, pues. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu organismo está indefenso. Muy bien. El amigo Junior dice, sed prudentes, gloria a Dios. Bueno, sí, en eso estamos usando la prudencia. Gloria a Jesús. A ver, lea, ¿qué dice el resto? Hay uno que dice ser prudentes, también el Trujillo dice ser prudentes como serpientes y mansos como palomas. Gloria a Dios. La prudencia está entre paréntesis. Amén. Cristo vive. Gloria a Dios. Bien, aquí tengo yo donde Junior dice, Trujillo Gómez, la levadura es de los fariseos, es su doctrina. Claro, eso le hemos aclarado y eso está bien clarísimo. Se refiere al tipo de doctrina que lleva. A ver, lea. ¿Alguien más? Aquí tenemos Sebastián, dice, pastor, Dios lo bendiga. Bien, Sebastián, a ver. Hermana Noemí dice, personas que se muestran por fuera de mí y por dentro está el odio y el rencor, resentimiento. Estas personas son fariseos. Míreme, de que estas personas sean fariseos, no obstante, ojo, no obstante, pero puede que, porque los fariseos, porque ellos conocen la ley, conocían la ley de Dios, en este caso la ley de Moisés, ¿correcto? Y estaban en la cátedra de Moisés y la de Abraham, pero sus actos eran lo contrario. Ahora, si estas personas llegan a conocer la palabra de Dios en la doctrina del Evangelio de Jesucristo y siguen con odio y siguen con rencores, resentimientos, bueno, se constituyen fariseos como de la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer dentro de la congregación es esparramar, o sea, crear problemas, crear disensiones. Van a estar andando en chismes, como dijo el hermano, ¿verdad? Va al culto, está escuchando la palabra y le está contradiciendo. Y voltea a su otro lado y dice, no, eso no es así. Eso lo dice porque está amargo. No, si ya lo conocemos. ¿Se da cuenta? Porque hay odio, hay rencores, hay resentimiento, y que pueden caer en el estado de fariseos. Sí, bueno, siempre y cuando, como le dije, conozcan bastante de la doctrina de Jesucristo. Pero si no conocen mucho y están en esas andanzas, todavía están en su carne, de la cual tienen que superar. Pero si conocen ya la ley, es como decir, estaríamos hablando de unos hermanos o hermanas que ya tienen de 5 años para arriba. Porque con 5 años para arriba me parece que ya deben saber de las cosas de Dios, del asunto divino. Entonces ahí lo puedo entender en lo que usted dice, hermano, que si uno, por ejemplo, ya, si eres nuevo en el Señor, estás aprendiendo, ¿no? Sí. Son cosas que puedes tenerlas, pero eso con el tiempo vas a ir mejorando. Pero si ya tienes años en el Evangelio, conoces la palabra, ya has recibido enseñanzas de la palabra y tienes esas actitudes, entonces ahí te vas a poder, no puedes con el tiempo ya Indefectiblemente. constituirte en un Fariseo. porque ya conoces la palabra, pero no cambias, Exacto. porque sigues en esa actitud de fariseo. Es correcto, eso. Indefectiblemente fariseo. ¿Por qué? Para repetirlo. Porque muchos vienen al camino del Evangelio, muy bien. Los 3 primeros años se va a manifestar su cólera, sus disgustos, sus problemas, sus resentimientos. Eso es normal, de las cuales tiene que ir superando. De 3 años para el 5.º año ya eso debe ir menorando porque ya va conociendo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Del 5.º año para arriba ya no debe haber resentimientos, odios, rencores, chismes, calumnias, causando división en la iglesia, sacando a los hermanos de la iglesia y haciendo otra iglesia. Ya caen en delitos, faltas. Son fariseos.
Y como el Señor dijo, fariseos, ¿se acuerdan qué dijo el Señor? Fariseos, eso dijo, fariseos hipócritas. Qué pena, ¿verdad? A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Serafín, lea. Dice, en Taiwán están haciendo otra doctrina, reemplazando la Biblia Reina Valera a la nueva Biblia titulada La Palabra en Carne. Bueno, eso es lo que está sucediendo y hay muchas cosas que va a suceder. Nosotros sabemos que China también está sacando su propia Biblia, basado en la doctrina socialista de China. ¿Ves? Y en donde el Señor Jesucristo no lo ponen pues como bondadoso, sino como un verdadero socialista. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Si hoy en estos tiempos, como ya uno les viene anunciando, aproveche, llénese de la doctrina, déjese usted de cólera, de resentimientos, y que mi iglesia y que mi grupo, nada, va a haber más confusión. Fíjese, aparte de los que ya están. Por último, sabemos que las Biblias de Reina Valera hoy están sacándolas también, pues, como se dice, alterando las palabras. Y ojo, eso es peor que el virus. ¿Por qué, a ver? Porque te va a conducir a error y te vas a perder tu alma. Eso. Te va a hacer perder tu alma, mientras que el virus solamente ataca tu cuerpo. Y lo que hay que cuidarse es de la salvación de nuestras almas. A ver, que hay otra cosa más. A ver, lea. Sebastián está también ahí. Hay cristianos que intentan confundir a los pastores. Bueno, sí, yo diría que es normal. Hay cristianos que intentan confundir al pastor. Sí, pero depende, pues si el pastor está durmiendo o no está atento en su Señor, será confundido. Como también lo dice la misma Escritura, pues, y aún los escogidos serán engañados por falsas doctrinas. Tenga cuidado usted con tanta falsa doctrina que está saliendo y está apareciendo, ¿ya? Y eso que todavía faltan aparecer con más fuerza los falsos cristos. A ver, ¿qué más tenemos ahí? ¿No tienen más ahí? Serafín, si está saliendo otra Biblia. Lo mismo. Está haciendo lo mismo. Bueno, claro, ya hemos leído ya de Serafín. Bueno, entonces, mis hermanos, concerniente a esta palabra, hay que tener cuidado con las doctrinas. Cuando el Señor habla de las levaduras, está hablando de las doctrinas falsas. ¿Correcto? ¿Cuál es entonces la mejor doctrina? La palabra de Dios. Lea usted la palabra de Dios para que más adelante no diga usted delante de su Dios que no supe, que no me avisaron, que no conocí, que no sabía o que nunca me enseñaron, cuando está escrito en la Biblia. En tanto que estas Biblias de la Reina Valera antigua 1960 todavía hay, tiene usted oportunidad. Pero estas Biblias que están saliendo ya están corrompidas, están desviadas, están llenas de carnalidad. Ahora cada organización que mueve tanto dinero, hermanos, están sacando sus propios textos, sus propios argumentos, de las cuales según ellos, bueno, pues quieren mejorar. Cuando el Señor dijo, me iré e enviaré el Consolador, porque Él es el que continúa la obra, pues. No es que el hombre perfeccione a la iglesia. Bueno, es un error. A ver, hermanas, ¿algo más que decir? Bueno, hermano, solamente decirle que tenemos que poner mucha atención, como dice ahí, mirar, estar atentos, para que no estemos en el Evangelio o en el camino del Señor en vano, para no haber pasado tanto, de repente, años o tiempo y al final nos perdamos nuestra salvación.
sino tomar importancia a lo que el Señor dice de estar atentos, ¿no? Para mientras estamos aprendiendo, por ejemplo, ahora de la levadura, entonces evitar para no ir por ese camino como los fariseos, sino hacer como el Señor nos está alertando, nos está avisando y esforzarnos sin poner por obra la palabra. Y si escuchamos la enseñanza, que sea para aprender, que sea para uno mismo y no hacer al contrario. Claro, de hecho es para uno mismo, porque la salvación es personal. Una última pregunta ha entrado donde dice, ¿cómo identificar la Biblia verdadera y la falsa? Para poder identificarlo está basado en textos bíblicos. Por ejemplo, hay una Biblia que en el libro de Génesis, en el capítulo 1 en adelante, dice, y crió Dios, ¿entiendes? Y crió Dios. La palabra no es crió, la palabra es crear. ¿Ves? Ya, la palabra es crear. Y si en tu Biblia dice crió Dios, por ejemplo, en uno de los pasajes también dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero en las Biblias que están mal hechas, dice, y Dios crió. También dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y en la Biblia falsa dice, Dios crió. Así que, basta con eso, está errado. No lo use. Deséchelo. Porque no le va a ayudar a usted en nada. Muy bien. ¿Algo más que decir, hermanos? De mi parte, bueno, diría también que mi forma de levadura es cuando de repente un cristiano, un varón, mujer, tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos. También creo que es una forma de levadura, no que sea parte de los fariseos, Herodes, sus propios pensamientos. Entonces, también sería bueno, ¿no? Que se pueda guardar así, o sea, porque conociendo la palabra de Dios, bueno, no dejarse llevar por eso. Muy bien, gloria a Jesús. Hemos llegado hasta la parte final, mis amados hermanos y amigos. Ya nos estaremos despidiendo de todos ustedes y nos volveríamos a encontrar el próximo sábado. Recuerde que usted está invitado, usted puede participar, hacer su pregunta o comentario. Y esto es importante para educarnos todo en base a la verdad de la sana doctrina. Y quedan ustedes invitados para hoy en la noche, a partir de las 8:30 de la noche, enseñanza de la sana doctrina en la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, despedirse. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Que Dios les bendiga, shalom. Muy bien, gloria a Jesús. De igual manera, también yo me estoy despidiendo de todos ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios